Investigador Santiago Segovia. Ha pasado un tiempo desde mi última carta. Soy Dante Espinosa. Espero que me recuerde. Le expliqué con anterioridad de que he estado investigando casos de muñecas malditas, poseídas, y cualquiera que presente una amenaza paranormal. Hace un mes le escribí sobre una muñeca que encontré en un tráiler de camino a la isla de las muñecas. Fueron demasiadas cosas las que ocurrieron. En aquella ocasión que me vi en la necesidad de descansar unos días, no podía continuar con mi investigación después de las atrocidades que vi. Le escribo desde Puerto Vallarta. Me estoy quedando en un pequeño hotel en la cercanía del mar. Durante mi estadía en este lugar, sucedió algo que me pudo tomar por sorpresa. Pero la muñeca que conservé me alertó. Sigue funcionando, captando los llamados de los espíritus. Y eso me ayudó en esta ocasión. Un sacerdote se reportaría conmigo de alguna forma, descubrió que yo estaba en ese lugar y vendría a verme. Buscaba mi ayuda con una muñeca. Para mí esto no tenía sentido. ¿Cómo es que un sacerdote sabía de mí? Supuse que eso era culpa de la muñeca que él poseía, o algún ser de los que me sigue me delató. Esa duda me acechó por un buen tiempo. Por alguna razón no recibí más detalles y eso me molestaba. Eso no era algo que le pasara al trailero Fabián. Él sí recibía mucha información y no era ambigua, lo sé porque lo recuerdo, y en su momento me generó miedo en mi interior. El sábado 17 me fui a la playa por varias horas. Cerré bien, con llave, todo, y oculté la muñeca de Fabián. Necesitaba un poco de sol y comida fresca, también un trabajo temporal. Durante el mediodía, mientras me bronceaba, una figura se colocó frente a mí cubriendo el sol casi en su totalidad. Era el sacerdote. Mi día de relajación y de búsqueda de trabajo no duró más de 4 horas. Fue muy frustrante. Tuve que regresar a mi habitación y él me acompañaba. Tomé mis cosas mientras que me esperaba afuera y después nos subimos a su automóvil. Le pregunté que a dónde me llevaba y me dijo que a la catedral. Mientras eso sucedía, en mi mente seguía creciendo una idea que apareció días atrás. Quería hacer folletos con información para que las personas se comunicaran conmigo. Si habían pasado por experiencias con muñecas malignas, me lo podrían comunicar y yo le hacía seguimiento. En mi mente me pareció una muy buena idea. Sería una gran forma de identificar más casos parecidos y averiguar lo que estaba sucediendo con las muñecas. También recordé lo que una señora me mencionó días atrás. Estaba comprando comida cuando ella se acercó. Me dijo que necesitaba tener mucho cuidado con mis investigaciones, que si seguía mi vida cambiaría por completo. Eso me dejó pensando mucho. Dejé de ponerle atención a lo que me decía el sacerdote que se presentó conmigo como Andrés. Veía que sus labios se movían, pero el sonido era recibido por mis oídos. Me obligué a reaccionar al sacerdote Andrés. Me estaba explicando que una mujer y su hija llegaron con él tras una serie de actividades anormales en su hogar. Por unos días creyeron que eran ratas, pero fue descartando con movimientos bruscos de objetos mientras los veían. Después de eso, la niña se puso muy mal. Gritos,
rasguños, ataques de ira, convulsiones y otras tantas cosas más. La niña era un peligro para ella misma y para su madre. Por eso fueron a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Necesitaban la ayuda del padre Andrés. El hombre me explicó que la niña se comenzó a comportar así desde la compra de una muñeca y se la habían llevado a la iglesia. Ahí nos estaban esperando. Todo lo que me decía era impresionante, pero seguía sin decir cómo sabía sobre mí y la forma en la que supo cómo localizarme. Llegamos a la parroquia, entramos por una puerta lateral, entramos en silencio. El sacerdote abrió una puerta en un pasillo estrecho. Luego bajamos. Estábamos en un túnel. Fue algo impresionante y que me emocionó mucho. Saqué mi cámara, pero no me dejó tomar fotos. Me lo pidió por favor, y fue en muchas ocasiones. Entonces decidí guardarla en mi mochila otra vez. Fueron varios metros de caminar en una cavidad de piedra reforzada con madera y un poco de metal. Esta nos condujo a una habitación algo oscura. Ahí estaba la señora y la niña. En un rincón tenían a la muñeca. Estaba en una vitrina con crucifijos a su alrededor y sobre ella. Tenía un mal presentimiento, pero ya había llegado demasiado lejos como para irme del lugar y arrepentirme de mi investigación. Eso... Yo sabía que era mi deber llegar a la verdad e informarla, cueste lo que me cueste. Es por un bien mayor. Cuando estábamos parados observando a la niña y saludando a la madre, el sacerdote me explicó con detenimiento cómo es que supo sobre mí. La pequeña lo había dibujado. Ella decía que la muñeca le mostraba todo en su mente y luego la atormentaba con eso. Cuando la mujer me vio se asustó mucho y no dijo nada, pero me enseñó un dibujo. Era un boceto a lápiz, y era justo el momento donde el sacerdote me interceptó en la playa. Cuando se puso enfrente de mí, estaba demasiado detallado, como si la niña estuviera en un preciso momento. Pero eso no era posible. La niña estuvo días amarrada en ese lugar. No había forma de que supiera eso. Los adultos presentes sentimos escalofríos con eso. El impacto fue tal que nos pusimos a revisar los otros bocetos que tenía. Algunas sí eran situaciones que ya habían ocurrido y le constaba al sacerdote y a la madre de la niña, pero la mayoría seguían sin suceder. Habían 3 de los bocetos que más me preocupaban. Y lo peor es que no sabíamos el orden en el que iban. Uno era el de la madre gritando y llorando de forma muy aterradora. El segundo era del sacerdote hablando con un hombre desconocido que ni siquiera estaba presente en ese momento, y cada uno sujetaba a una muñeca. El hombre misterioso tenía en su posesión la muñeca de la vitrina, y el sacerdote Andrés tenía la mía en sus manos. El tercer boceto era sobre mí. Estaba tirado en el suelo y junto a mí estaba mi grabadora destrozada, al igual que mi cámara. La niña se empezó a mover mucho. Intentaba soltarse y atacarnos a nosotros 3. Pero le iba a ser muy complicado lograrlo. Pataleaba y gritaba obscenidades sin dudarlo. Decía cosas de nuestras vidas que no debía saber. Y lo menciono principalmente por mí. Dijo cosas de mi caso anterior con el trailero llamado Fabián. Incluso
Sabía lo que encontré en los contenedores del tráiler. La cama donde la tenían acostada se empezó a mover. Estaba temblando como si la tierra se moviera y los gritos se intensificaron. Tanto que en el más potente, la vitrina donde estaba la muñeca estalló. Varios de los pedazos de cristal se nos enterraron, pero nada demasiado grave. Fueron heridas solamente superficiales. La muñeca también se cayó, el sacerdote la iba a recoger, pero la niña ya se había liberado y lo mordió con fuerza en la oreja derecha. Con toda mi fuerza le ayudé a quitarse a la niña y la sometimos entre los dos. La madre rezaba en voz baja mientras temblaba. La intentábamos sujetar de las cadenas otra vez, pero no se podía, era demasiado fuerte. En ese momento también nos teníamos que cuidar de mordidas, rasguños y cualquier tipo de golpes que se le ocurriera realizar. Para ese punto la niña ya se veía muy deteriorada, pero tenía más energía que antes. Era algo que yo nunca había visto. La posesión era algo bizarro que no estaba listo para ver, pero tenía que enfrentarlo en ese momento sin importar eso. La fuerza de la niña aumentó. Primero aventó al sacerdote hacia un rincón y luego a mí también. Nunca me había sentido así. Fue como si yo era algo insignificante para ella, que se podía quitar sacudiendo de sí misma. No representé un obstáculo. Mientras me ponía de pie con dificultad, Andrés hacía lo mismo con mayor esfuerzo. Y al mismo tiempo la niña se abalanzaba sobre su madre. La atacó sin piedad y la señora se le intentaba quitar mientras gritaba y lloraba de forma aterradora, igual que en el boceto. Pero en cuestión de segundos los dientes de la pequeña se incrustaron con fuerza en el cuello de la señora. No me quiero sugestionar, pero estoy hablando de como de una posesión o alguna influencia demoníaca en esta carta y se cayó Rosita, que está atada por lo que está en su interior, no pueda salir. Tal vez fue una coincidencia, ¿no? Ya que Rosita, el peso, no sé, siempre la hace que esté agachada. Y fue una coincidencia ahorita al estar leyendo esto.
Ya no sé ni dónde. La niña se abalanzaba sobre su madre, la atacó sin piedad, y la señora se la intentaba quitar mientras gritaba y lloraba de forma aterradora, igual que en el boceto. Pero en cuestión de segundos los dientes de la pequeña se incrustaron con fuerza en el cuello de la señora. Se había cumplido otro de los dibujos, pero no teníamos tampoco para pensar en eso. Corrimos directo a ayudar a la madre, sin embargo era muy difícil, jalaba con más fuerza la piel. Cuando se la logramos quitar, después de varios minutos, logró tomarla de la pierna y le enterró las uñas. Parecía un tigre enojado, aferrado a consumir a su presa. Pero por alguna razón pensé en tomar a la muñeca, tal vez serviría para detenerla, y tuvo un efecto algo parecido. Se quedó quieta, pero me miraba con intenciones hostiles, me quería hacer daño, sin embargo no lo hacía. El sacerdote me dijo que se la entregara y eso hice. Comenzó a rezar y bendecir a la muñeca. Eso calmó un poco a la niña, lo suficiente para poder usar las cadenas y volver a recostarla. La madre estaba tirada en el suelo y muy mal herida. Me acerqué para poder ayudarla de alguna forma, pero ya era muy tarde. Había un enorme charco de color rojo rodeándole. Ella estaba muy pálida y muy apenas podía mantener sus ojos abiertos. Sus últimas palabras fueron que protegiera a su hija, que ella era buena y no quería lastimar a nadie, pero que todo era culpa de la muñeca. Me explicó con mucha dificultad que era un regalo del sacerdote hacia su hija y que después de eso todo se volvió horrible. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Eso significaba que cuando me giré a ver al sacerdote me di cuenta de que estaba sacando cosas de mi mochila, la grabadora y la cámara. Luego las tiró al suelo y las pisoteó con fuerza en múltiples ocasiones. Me puse de pie y fui a detenerlo. Lo empujé un poco para que retrocediera y funcionó. Pero justo en ese momento sentí un golpe en la nuca. Luego todo se vio borroso y caí al suelo. Todo esto sucedió mientras la niña gritaba cosas en un idioma desconocido para mí. Estaba como loca repitiendo lo mismo. Desperté y descubrí que estaba en la misma posición de mi boceto, tirado y con mis cosas destruidas. Pero una vez más no tenía tiempo para estar pensando en eso. Estaba frente a frente con el sacerdote. Él no me pudo haber golpeado por la espalda. Debía ser alguien más. Tal vez el hombre desconocido. Miré hacia la cama donde estaba la niña, pero ya no continuaba ahí. Segundos antes, unas personas encapuchadas la habían tomado y se la estaban llevando. Quería pararme y ayudarla, pero seguía aturdido. Tampoco escuchaba muy bien, solo logré distinguir que la usarían para algo en Texas. Pero la sacaron con más prisa al verme despierto. El hombre desconocido del boceto estaba revisando las notas de mi libreta. Estaba concentrado analizando cada hoja y mostrándole el contenido al sacerdote Andrés. Hubo otra serie de comentarios entre ellos, pero no logré entender casi nada. Ligeras cosas relacionadas a qué sucedería conmigo y otras de las notas de la libreta. Le pregunté quiénes eran, qué querían. Y otras típicas preguntas que no pensé mientras me incorporaba a la situación. Logré ponerme de pie y se acercó el hombre desconocido, me saludó con amabilidad y me sonrió y me entregó la libreta. Después de eso, Andrés le entregó la muñeca de la vitrina rota, la que había estallado. Se la entregó al hombre misterioso. Y él tenía la de mi mochila, la que tenía el trailero Fabián, y que yo me llevé.
Andrés salió de la habitación sin decir ni una sola palabra. Pero luego el otro hombre... Pero el otro hombre no. Y me dijo lo siguiente: conoces la salida. Nos vemos pronto y mucha suerte. Seguido de eso, el hombre se retiró también y no supe más de ellos. Yo salí de ese lugar y me fui de la iglesia, que estaba vacía. No regresé al hotel en donde estaba. Decidí seguir sin detenerme rumbo a la isla de las muñecas. Pero al final sí me detuve un poco. Necesitaba revisar mis heridas y encontrar un lugar donde esconderme. Le envío esta carta con la promesa que resolveré esta situación y llegaré a la verdad. Gracias por leerme y espere mi siguiente carta desde Xochimilco. Atentamente, Dante Espinosa. Vamos a dejar lo que fue una coincidencia, lo de Rosita. Que lo que sigue en su interior ahí se quede. Ya no sé si leer más cartas o no, ya estoy cansado, ya me está pasando algo más.